Buenos días. Les deseo un domingo de la mano de Dios. Ojalá que este hermoso día sirva para acercarnos nosotros más a Dios, a su palabra, a sus enseñanzas. Les quiero también invitar, todos los domingos a las 10 nos reunimos virtualmente para un servicio dominical, y si usted quiere le podemos enviar el link para que usted se conecte. Hoy, ya acercándonos a Navidad, yo quiero traerles una historia que tiene mucho que ver con Navidad, y quiero llevarles a ustedes al Evangelio de Lucas. Y quiero hablarles de una pareja que se llamaba Zacarías y Elizabeth. Y tienen, como ya les dije, mucho que ver con todos esos acontecimientos en la Navidad, cuando nació Jesús. Pero claro, eso fue antes. Un ángel llegó a un pueblito de Judea a visitar una pareja, pero vamos a leer lo que dice la Biblia. Lucas 1, versículo 5. En el tiempo en que Herodes era rey de Judea, vivía un sacerdote llamado Zacarías, perteneciendo al grupo de Abías. Su esposa, llamada Elizabeth, descendía de Aarón. Los dos eran justos delante de Dios y obedecían los mandamientos y leyes del Señor, de tal manera que nadie los podía culpar de nada. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth no había podido tenerlos. Además, los dos ya eran muy ancianos. Un día en que el grupo sacerdotal de Zacarías le tocó el turno de oficiar delante de Dios en el templo de Jerusalén, según era costumbre entre los sacerdotes, le tocó en suerte a Zacarías entrar en el santuario del templo del Señor para quemar incienso. Mientras se quemaba el incienso, todo el pueblo estaba orando afuera. En esto se le apareció a Zacarías un ángel del Señor, de pie al lado derecho del altar del incienso. Al ver el ángel, Zacarías se quedó sorprendido y lleno de miedo, pero el ángel le dijo: Zacarías, no tengas miedo, porque Dios ha oído tu oración y tu esposa Elizabeth te va a dar un hijo, al que pondrás por nombre Juan. Tú te llenarás de gozo y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque tu hijo va a ser grande delante del Señor. No tomará vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. Hará que muchos de la nación de Israel se vuelvan al Señor su Dios. Este Juan irá delante del Señor con el espíritu y el poder del profeta Elías para reconciliar a los padres con los hijos, para que los rebeldes aprendan a obedecer. De este modo preparará al pueblo para recibir al Señor, al Mesías. Zacarías preguntó al ángel: ¿y cómo puedo estar seguro de esto? Porque yo soy muy anciano y mi esposa también. El ángel le contestó: yo soy Gabriel y estoy al servicio de Dios. Él me mandó a hablar contigo y darte estas buenas noticias. Pero ahora, como no has creído lo que te he dicho,
vas a quedarte mudo y no podrás hablar hasta que a su debido tiempo suceda todo esto. Mientras tanto, la gente estaba afuera esperando a Zacarías y preguntándose por qué tardaba tanto en salir del santuario. Cuando al fin salió, no les podía hablar. Entonces se dieron cuenta de que había tenido una visión en el santuario, pues les hablaba por señas. Y siguió así sin poder hablar. Cumplido su servicio, Zacarías se fue a su casa y después de esto su esposa Isabel quedó encinta. Y durante 5 meses no salió de su casa pensando, el Señor me ha hecho esto ahora para que la gente ya no me desprecie. Zacarías y Elizabeth, una pareja hermosa. La primera pareja que nos aparece en el Nuevo Testamento, de verdad. Una pareja de ancianitos ya. La Biblia dice que ya eran muy ancianos. No sabemos cuántos años tenían, pero eran ya de edad avanzada. La Biblia dice varias cosas de ellos. Primero, que era una familia con ascendencia de creyentes. Y miren esto, qué lindo, tener padres cristianos, abuelos cristianos, bisabuelos creyentes, qué maravilla. Haber nacido en un hogar donde se ora, donde se lee la palabra de Dios, donde se habla de Dios, donde se canta, donde se escucha música cristiana. ¡Qué maravilla! Y Zacarías, Elizabeth, ellos tenían una ascendencia de creyentes de Dios, de piedad, de justicia, de obediencia a la palabra de Dios. Y mire lo que dice la Biblia en el versículo 6. Los dos eran justos delante de Dios. Lo primero que nos dice aquí, que eran justos delante de Dios. Sus vidas transcurrían de una manera recta. No había tantas vueltas. ¡Qué maravilla! No es que eran impecables, no. Ellos, seguramente como todos nosotros, tenían sus problemas, sus dificultades. A veces había un asomo de mal genio en su casa. Tal vez una palabra un poco áspera, no sabemos. Pero la Biblia dice que era una pareja justa delante de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Recuerden ustedes también a Job en la Biblia, que dice que era el hombre más justo sobre la faz de la tierra, un hombre recto de corazón, un hombre que oraba todos los días, se comunicaba con Dios. Y la Biblia tiene un salmo muy hermoso que les quiero leer. El primer salmo, el primer de todos los salmos, dice: feliz o bienaventurado, feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Este es el salmo que describe cómo deben ser los que aman a Dios. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios. Viven una vida separada de las personas no creyentes, porque no se mezclan con ellos, no les gusta escuchar sus groserías, no participan en sus actos deshonestos. Dice,
sino que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita noche y día. Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río que da su fruto a su tiempo y jamás se marchitan sus hojas. Todo lo que hace le sale bien. Con los malvados no pasa lo mismo, pues son como la paja que se lleva el viento. Por eso los malvados no tienen parte en el juicio, no tienen parte los pecadores en la comunidad de los justos. El Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malos llevan al desastre. Y miren ustedes Zacarías y Elizabeth. La Biblia dice que eran así, eran justos delante de Dios. Vivían una vida delante de Dios, una vida transparente. Y por supuesto, esto nos hace falta. Tenemos que aprender del pasado, corregir nuestros pasos, nuestros caminos torcidos y dejarlos enderezar por el poder de Dios para caminar rectamente. Y por supuesto Dios nos quiere ayudar con eso. Y con eso viene una invitación a todos nosotros de imitar los pasos rectos, el camino recto que perseguían Zacarías y Elizabeth. La Biblia después dice que ellos no solamente eran justos delante de Dios, sino que obedecían los mandatos y leyes del Señor. Y aquí hay dos cosas que tenemos que saber acerca de la palabra de Dios. Para poder obedecer y seguir los mandatos de Dios, la palabra de Dios, tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que familiarizarnos con ella. Y muchas personas dicen que guardan la palabra de Dios, pero la guardan así y la dejan ahí. Y cuando van de pronto al servicio en la iglesia, cogen la Biblia y se le echan por debajo del brazo y nuevamente se quitan el polvo y se van. Dios quiere hablar a través de su palabra. Esta palabra es importante para nosotros. Una de las versiones de la Biblia dice que Dios habla hoy. No solamente hablaba hace 3000 años. Hoy te quiere hablar, me quiere hablar. Y la Biblia dice de Zacarías y Elizabeth obedecían los mandatos y leyes del Señor. Para poder obedecer, ya lo dije, uno tiene que conocerlos. Y Zacarías y Elizabeth, por haber nacido ya de una familia de creyentes, estaban acostumbrados que la palabra de Dios formara parte de su vida. O como alguien una vez dijo que la Biblia debe volverse carne y hueso de nosotros. Miren esta historia. Un médico recibió en su consultorio un muchacho, un hombre, con una tos terrible. Terrible. No le dejaba ni descansar y no tenía que contarle sus síntomas porque eran obvios. Y el médico, después de examinarle y mirarle la faringe, le dijo: no, usted tiene que tomar un remedio. Yo le voy a dar un remedio. Mire, aquí le doy esta botella.
y se lo toma. Y en 3 días viene, porque en 3 días se le va la tos. Pero tome esa botella. Bueno, el hombre se fue y por ahí a los 5 días vino con la misma tos y un poco bravo. Dijo, doctor, lo que usted me dio no sirve para nada. Mire, yo traje la botella, pero esto no sirvió para nada. Y el médico le recibió la botella y de una vez se dio cuenta que la botella estaba llena. Y le dijo, ¿pero qué pasó? Esta botella está sin quitarle la tapa. Usted ni le ha quitado nunca la tapa. Y el muchacho le dijo, pero doctor, usted me dijo que tomara la botella, pero usted no me dijo que debía tomar de la botella, usted solo me dijo que llevara la botella. Y yo pienso que esto es lo que nos pasa a muchos creyentes, que tenemos la palabra de Dios, pero no nos la aplicamos. El paciente tenía el remedio, pero lo tenía sellado con tapa rosca y ahí esperando que le hiciera el milagrito. Esto no es así. La palabra de Dios quiere meterse en nuestra vida, llenar todo nuestro ser, cambiar nuestra forma de pensar, cambiar nuestra forma de hablar, cambiar nuestra forma de actuar y tratar a nuestros prójimos. Esto es lo que Dios intenta hacer con su palabra, con la Biblia. Por eso debemos de estudiar la palabra de Dios, porque la Biblia dice que ella es como una espada de 2 filos que quiere penetrar a lo más adentro para infiltrar todo nuestro ser con la verdad de Dios. Así que obedientes eran Zacarías y Elizabeth, pero obedecían los mandamientos y leyes del Señor, no solamente leerlos, no solamente escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos mensajes habremos escuchado? ¿Cuántas veces habremos leído la palabra de Dios y escuchado o ahora mirado por televisión? Hay programas, hemos mirado programas de televisión. Hemos recibido consejos ilustrados con la palabra de Dios. ¿Y qué hemos hecho? Hemos aplicado esa medicina divina a nuestro corazón, con razón que no se nos va nuestra tos espiritual si no lo hacemos. Zacarías, Elizabeth, una pareja justa, pero también obediente a los mandatos y leyes del Señor, implementando la enseñanza de Dios en sus vidas. Pero la Biblia también dice que eran irreprensibles. Mire lo que dice. Eran obedientes y eran justos, de tal manera, dice aquí, que nadie los podía culpar de nadie. Mejor dicho, nadie les podía señalarle los defectos, porque parecía que no tuvieron defectos, pues deben haber tenido algunos defectos, todos los tenemos, pero era una pareja linda, maravillosa, dispuesta a ayudar a sus prójimos, dispuestos a dar su consejo, dispuestos a servir a Dios. Eran irreprensibles. La gente no le podía señalar, no, cuidado con este vecino aquí, no, es un tipo difícil, esto es un tipo raro, esto es un tipo amargado. Y de la mujer ni hablando, miren con esa carita que se manda. No, la Biblia dice que sus vecinos no tenían nada que criticarle. Bueno, pero como la felicidad
no es todo, no lo hay siempre de todo. Había peros. Mire, la próxima palabra dice pero no tenían hijos, porque Elizabeth no había podido tenerlos. Además, los dos eran ya muy ancianos. Dos cosas. Elizabeth no podía tener hijos. Lo primero. Y lo segundo es que eran ya de edad avanzada. Posmenopáusica la mujer y bueno, del hombre no vamos a hablar. ¿Y qué problema? Y en el ambiente judío en que ellos vivían, era casi una maldición no tener hijos. Parecía que la gente decía que Dios los estaba castigando por algo. Para los judíos era una señal de bendición tener hijos. Y entre más hijos, más bendición. Y la Biblia habla de eso. Dice, bienaventurado el hombre que tiene, pues, la mesa llena de muchachos que le acompañen en el desayuno. Que, bueno, la Biblia incluso dice que, miren el versículo 25 al final, cuando ella ya después ella va a tener su hijo, cuando estaba ya esperando, ella dice, el Señor me ha hecho esto ahora para que la gente ya no me desprecie. Recibían desprecio de la gente, a pesar de ser tan lindos, a pesar de ser justos, obedientes, irreprensibles. Había un pero en su vida. Y mire, los peros en nuestra vida no faltan. La felicidad nunca es completa. Y eso sabemos todos. Algo nos falta. Alguien se enferma. Alguien tiene un problema. Alguien tiene un hijo que no es obediente. Alguien tiene un hijo en droga. Alguien no se entiende bien con los papás. Pero la felicidad nunca es completa. Y para ellos tampoco. Y miren, es que les había hablado de Job. Job tenía todo. Tenía muchos hijos. La Biblia dice que era el hombre más rico del oriente. En un día, el diablo le quitó todo. Y Dios mirando. Pero hay peros en nuestra vida. Y parece que Dios lo tolera. Dios permite que haya peros en nuestra vida. Porque si fuéramos con una felicidad al 100%, de pronto no seguiríamos dependiendo de Dios. Miren la sabiduría que Dios le dio a Job por su enfermedad, por su pérdida de todos sus bienes. Después lo recuperó todo, pero había ese pero. Pero miremos, Job dice en la palabra, cuando incluso los amigos dicen, no, mejor morirse, la mujer dice, muérese, maldiga a Dios y muérese. ¿Qué mujer? Y él dice, aunque Jehová me matare, yo voy a seguir confiando en él. No importa, no importa. Y esto es fe. Y mire, aquí vemos en la historia como después de una manera maravillosa, Zacarías tiene un encuentro con un ángel en el templo. Ya les leí la historia. Y el ángel le dice, Zacarías, tú no tengas miedo, porque estaba asustado. Porque no a todo el mundo se nos parece un ángel todos los días. Y no tengas miedo porque Dios ha oído tu oración. Sepamos que Dios no echa en saco roto nuestras oraciones. Si oramos con fe, si oramos dentro de la voluntad de Dios, Dios escucha y Dios contesta. Y Dios nos tiene en cuenta. Y
Y pasaron muchos años, como en el caso de Abraham, pero Dios siempre oye nuestras plegarias, nuestras oraciones, y las contesta, no siempre como queremos, sino aquí la contesta, mejor dicho, maravillosamente. Le prometió un hijo, quien iba a preparar el camino del Salvador, de Jesús. Y resulta que este niño, Juan, que iba a nacer, que fue aquí prometido, resultó siendo después un primo hermano de Jesús. Entonces, ¡qué maravilla! Mire, Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te va a dar un hijo, y al que le pondrás por nombre Juan. Tú te llenarás de gozo y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque tu hijo va a ser grande delante del Señor, etc. ¡Qué maravilla! Y claro, Zacarías se pellizcó, dijo, ¿será que estoy soñando? Y en el versículo 18 dice, Zacarías preguntó al ángel, ¿cómo puedo estar seguro de esto? Porque yo soy muy anciano y mi esposa también. El ángel dijo, mire, yo soy Gabriel, yo soy uno de los arcángeles de Dios, yo estoy al servicio de Dios. Él me mandó a hablar contigo y darte esas buenas noticias, pero ahora, como no has creído lo que te he dicho, vas a quedar mudo, no podrás hablar hasta que nazca el bebé, hasta que hayas visto a tu bebé. Aquí vemos una fe en la balanza. Dios prueba nuestra fe. Menos mal que Dios amaba tanto a esta pareja, que le dio todo y más de lo que pedían, y les dio la fe necesaria para recibir lo que Dios le tenía preparado. Y así quiere hacer Dios con todos nosotros. Queremos recibir bendiciones, pero tenemos que someternos a los mandamientos, a las normas de la palabra de Dios. Y tenemos que ser justos, aplicar y tomar la medicina que Dios nos ofrece. Si no, nada pasa. Quedamos con la tos, quedamos igual como antes, pero cuando tomamos el remedio, y este es el remedio, Dios va a sanar nuestra enfermedad espiritual y nos atrae a sí mismo y va a restaurar nuestras vidas, las va a hacer nuevas y nos va a perdonar nuestros pecados y nos va a hacer hijos de Dios. Amén.